Nuestros hogares y nuestras ciudades redefinen hoy su razón de ser. Los últimos años probaron que necesitamos un nuevo modelo de convivencia que nos permita unir nuestras vidas públicas y nuestras vidas privadas de una manera no solo más sana, sino también más sustentable. Un concepto que cobra fuerza en ese camino, en esa búsqueda, es uno que seguían nuestros ancestros: la comunidad. Son las 10:30 en Buenos Aires y las 15:30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. En este espacio que también está diseñado para el encuentro, para compartir. ¿Qué decís, Flavio? ¿Seremos colegas también de placemaking en algún sentido con nuestro invitado de hoy? Porque hoy tenemos el gusto de tener a Juan Martín Tino Luteral, fundador de Nuevo Urbanismo, un concepto que aspira a unir tres mundos tan distantes como son el desarrollo social, la innovación y el real estate de calidad. El kit para unir espacios tan distantes de Tino se basa en una experiencia forjada en el sector público, como director de una de las mayores tratadoras de aguas del Cono Sur, la innovación como impulsor del formato TED en la región y la inversión premium en el sector inmobiliario. A quienes alguna vez lo tildan de soñador, les tiene una respuesta simple: el cambio se hace paso a paso, uniendo espacios, nunca corriendo. Tino, muy bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Hola, Flavio. Gracias por la invitación. Placer estar acá. Un gusto tenerte. Gracias Tino, también de mi parte, del otro lado del Atlántico. Y a ver, tu papá innovó, cambió una manera de ver la industria automotriz. Voy a ser un poco más específico para nuestra audiencia. Tu papá modificó un modelo que era el Torino y lo llevó a otra dimensión. Fue uno de los primeros que metió temas digitales y eso fue a fines de los años 60. Creó un auto tailor-made en la Argentina y también algo icónico para Latinoamérica. Mi pregunta para vos sería: ¿cuál es el medio de transporte que prefiere Tino Luteral? Muy bien. El que genera menos impacto en las personas, sin lugar a dudas, digamos. Es pertinente la pregunta y lo agradezco porque muchas veces tiene que ver un poco con la agenda que uno se empezó a educar de pensar justamente en las ciudades como ámbitos más amigables. Y si uno piensa un poquito en la evolución de las ciudades, el auto siempre fue protagonista porque le dimos privilegios que hoy estamos padeciéndolos. Así que tomo la historia familiar, el ADN de un emprendedor que buscó a través del automovilismo el que las personas pudieran darse un gusto, porque eso es finalmente un fuera de serie, que es lo que él diseñó. Pero como todas las cosas que hacemos, tiene una cara y una seca. Así que el automovilismo, si hoy yo tuviera que privilegiar, diría que es lo que tenemos que claramente erradicar de las distancias en donde no lo necesitamos. Así que hay que reeducarse. Hay que reeducarse también en eso, ¿no? En Herederos del Cambio, Tino, decimos siempre que para generar herencia a quienes nos siguen, justamente hay que generar cambios. Vos trabajaste en Wall Street y hoy lo haces en un ámbito que aspira justamente, como decíamos antes, a unir mundos aparentemente distantes como la innovación, el desarrollo social, el medio ambiente. ¿Cuál fue en tu historia tu momento crítico, tu momento clave para llegar a ese lugar? Bueno, es una pregunta compleja o que puede tener mucho desarrollo, pero básicamente a esta altura, cuando uno mira y piensa en esos momentos de quiebre que cada uno de nosotros tenemos, a partir del cual uno inicia una nueva etapa que no es de cero, sino es la continuidad de cosas que ocurren. Bueno, tiene que ver, por empezar, algo muy personal mío, que siempre fue el tratar de encontrar mi propósito de los problemas ambientales, que fue un primer quiebre en lo mío, y opté ahí por la problemática de los recursos hídricos, y un segundo quiebre que fue la crisis en la Argentina, pero que en realidad hoy lo estamos viendo como una crisis planetaria y quizás más que nada para Latinoamérica, que tiene que ver con la representatividad de las instituciones y este divorcio entre la sociedad y el Estado, que fue la crisis en el 2001-2002 nuestra, y después la etapa actual que estoy viviendo, que tiene que ver con haberme dado cuenta de que el planeta está densificándose en las ciudades y que las ciudades es como
el tema del siglo. El tema del siglo, ¿verdad? Nuevo urbanismo es quizá la empresa que vos tenés, que vos fundaste, es un concepto. Empecemos de a poquito. ¿Cómo se diferencia urbanismo de real estate? Para separar un poco eso, porque yo personalmente no sé muy bien la diferencia entre las dos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad, en palabras mías, el urbanismo es el contenedor dentro del cual suceden transacciones e intercambios, ¿está bien? De todo tipo. Y el urbanismo son los asentamientos humanos, dependiendo quién los mida, con cierta cantidad de habitantes o no. Digamos, a mí lo que me gusta de las ciudades es decir que es el lugar donde hay menos distancia entre las personas. ¿Está bien? Entonces, a partir de que está eso, vos tenés que empezar a gestionarlo. El real estate es una de las transacciones, en este caso económicas, que ocurren dentro de ese contenedor que es la ciudad. Y el urbanismo, digamos, si se quiere como disciplina, lo que busca es ordenarlo y planificarlo. La posibilidad de gestionar una visión común sobre lo que significa, en este caso, las ciudades. El nuevo urbanismo, para volver un minuto hacia atrás, busca poner en valor de nuevo las ciudades pensando un modelo de ciudad que obviamente fue el que es distinto al que nos expulsó, porque pensemos un minutito que la ciudad es un fenómeno que explota a partir de la revolución industrial. Y en algún momento queremos irnos porque era una ciudad poco amigable, hostil, está bien, contaminante, había un montón de factores por los cuales el salir de la ciudad parecía como ir al oasis. Muchos años después nos dimos cuenta que esa huella ambiental que estábamos dejando también tenía efectos negativos. También. Lo que nosotros nos dimos cuenta, o no, digamos, leyendo, aprendiendo y rodeándonos de equipos y de gente, porque siempre es la forma de transformar la realidad, o por lo menos la que yo trato de llevar adelante, fue de entender cuál era la ciudad ideal, esta pregunta que uno a veces no se hace, ¿no? Y estaba viendo que la evolución de estos últimos años tenía que ver con volver a la ciudad compacta, a la ciudad donde las personas son el centro de nuestras decisiones, la inclusión, ¿está bien? Y la sustentabilidad, ¿está bien? Lo que nosotros estamos haciendo, a tu pregunta de cómo podemos verificar si esto es positivo para la ciudad, para el modelo de negocios del real estate, para los vecinos preexistentes y todo lo demás, es pensar la ciudad como un órgano vivo, que lo es, donde nadie puede tener más derecho que otro al acceso a la ciudad. Y fundamentalmente lo que nos importa ahí es el concepto de regeneración urbana, que es lo que venimos llevando adelante en una porción de un casco urbano en un municipio en la periferia de Buenos Aires, que se repite en toda Latinoamérica, la misma tipología que tiene que ver un poco con la evolución o la decadencia de esos conglomerados en función de la actividad económica o actividades que ya no fueron rentables y se trasladan a otro lado, y uno mira ese conjunto y trata de volverlo a sanar. Ahí, a mí lo que me impresiona, Tino, es cómo ese concepto de lugares que tengan un propósito, la posibilidad de encuentro, acabas de nombrar el tema de la accesibilidad, a mí me sorprende cómo está de la mano con la transformación humana general que se está dando, ¿no? Ahora, desde ese tiempo que venís, y justamente voy a hablarte del tema de lo que significó la pandemia, ¿no es cierto? Vos venís diciendo desde el momento de la pandemia que tenemos una oportunidad, puede ser un momento interesante, me gusta cuando hablas de reseteo. Ahora, si las ciudades mismas, no solamente la persona, los seres humanos, si las ciudades mismas están en su propia transformación, parecería ser que antes de la pandemia buscábamos las urbes y ahora tratamos como de huir de ellas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principal aprendizaje que deberían sacar no solamente los desarrolladores, aunque te voy a pedir que hagas foco en eso, sino toda esta interdisciplina que está pensando este paradigma emergente? Okay. Para mí, si lo tengo que sintetizar,
la pandemia lo que hizo fue poner en el lugar protagónico el espacio público, el espacio común. ¿Está bien? Nos dimos cuenta de que esos espacios son los espacios más vitales, más democráticos, donde se fortalece el tejido social, donde nos encontramos de iguales, y algo que en general con instituciones de baja calidad, porque esto se mezcla todo, porque finalmente cuando uno trata de mirar el real estate como el desarrollador, claramente está decidiendo entrar en una industria donde hay reglas de juego preestablecidas que no dependen del desarrollador. También eso se llaman políticas públicas. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, poner todas nuestras capacidades en que el nivel, digamos, cero de convivencia sea lo que es común a todos. Y después el desarrollador, cada uno con su estilo, con su plan de negocio, con lo que imagina que la demanda le va a consumir, decide hacer su desarrollo inmobiliario en el lugar donde elige hacerlo y todo lo demás. Pero si eso ocurre desconectado de ese contenedor que digo yo, que es la ciudad, en donde exista dignidad humana, ahí empiezan las tensiones y los conflictos. Articular el sector público, el sector privado y el tercer sector, la sociedad civil organizada, es el gran desafío de la época, ¿está bien? Pero esto es un gran desafío porque el paradigma que nos ordenó a nosotros después de la Revolución Industrial fue la acumulación, el poder y el éxito. Y tuvo cosas muy positivas para el desarrollo de la humanidad desde todo punto de vista, pero también tuvo cosas muy perjudiciales que es las que tenemos que revisar hoy. Poca gente podía, de alguna manera, darse la oportunidad. Esto fue un shock en el cual se nos movieron un montón de estanterías a cada uno. Y no importa en qué sector, en qué nivel económico está, social o lo que fuera, claramente hay cosas que uno ve que no queremos entregar. Y una de las cosas que no queremos entregar es que alguien decida por nosotros. Y entonces, a la hora de hacer regeneración urbana, la clave es la participación. ¿Está bien? Entonces, ese modelo donde yo impongo unilateralmente sobre otro lo que yo creo que es mi sueño y lo pongo desde lo positivo el sueño, porque es lo que de alguna manera nos moviliza, pero que me tengo que hacer cargo de que mi sueño no puede ser el sueño tuyo, Pablo. Por lo cual yo, si estamos compartiendo un mismo espacio, y por eso el placemaking al que ustedes hacían referencia, es como una novedad, si se quiere, en muchos países de Latinoamérica, de justamente que exista una dinámica donde se haya una construcción de consenso sobre los lugares que queremos y podamos opinar todos. Si no, tenías los promotores inmobiliarios, tenías el que vendía las propiedades, tenías el gobierno que te ponía una legislación que muchas veces ni siquiera te preguntaba si estabas de acuerdo o no, cómo iba a cambiar tu barrio. Entonces hoy la pandemia de alguna manera dice, yo quiero ser protagonista. ¿Está bien? Y ese protagonismo de las personas tiene que ver con, en muchos casos, ser feliz y no molestar al otro. Verificar o validar si es posible eso. Bueno, primero, que lo que ocurra por igual para todos. Que sea transparente, que sea equitativo, ¿está bien? No que hayan privilegios para entender si es que yo, porque tengo mi agenda, puedo llevar los intereses míos a que se contrapongan con los intereses del barrio. Estas cuestiones. Es un camino que, por suerte, se está llevando adelante en muchas partes y Latinoamérica en esto tiene mucho aprendizaje. Nosotros nos hemos inspirado muchísimo de modelos como Medellín, como Curitiba. Hay un reconocimiento, una necesidad de planificar, pero no desde un poder central, sino hacerlo, y vos usaste la palabra, con el concepto de co-creación. Es que es un caso de éxito, y además de los que estás nombrando, donde claramente la región le puede aportar algo al resto del mundo. Es algo, digamos, donde se está haciendo punta. Y permitime, ¿no? Porque uno habla y dice, bueno, hablamos con esto, el diálogo sistémico, el encontrar ese espacio,
indudablemente es una de las funciones más importantes del liderazgo, ¿no? Vos en una charla hace relativamente poco comentaste, para que haya clima de negocios tiene que haber clima de personas. ¿A qué te referís con eso? Bueno, de nuevo, como que parece que el propósito del empresario, de la manera que veníamos funcionando dentro de un paradigma, era ver la rentabilidad económica. ¿Está bien? Y hoy eso está crujiendo, digamos. Ya sabemos que ese modelo en donde yo tengo un estatuto que me dice que tengo que maximizar la rentabilidad de mi accionista, ha generado externalidades muy negativas. Entonces yo digo, de todas maneras, para que haya ese clima que a mí me interese porque veo condiciones favorables para que yo pueda llevar adelante mi plan de negocio. La antesala de esto era que exista la convivencia. Y entonces ahí es donde lo que se está imponiendo un poquitito es el tema de pensar en las personas en primer lugar. ¿Está bien? Entonces todo este cambio de abordaje no es incompatible con el mundo de los desarrollos inmobiliarios, pero se tiene que reeducar el desarrollo inmobiliario para poder preguntar, digamos, qué ciudad quiere a donde estemos dispuestos a ir a hacer nuestro negocio. El vecino que tiene la historia del territorio. Urbanizar es trabajar en partes iguales entre el sector público y el sector privado. Bueno. Pero aún así, me imagino que los dos tienen que aprender mucho. Ahora, vos con tu experiencia que tuviste ya desde hace tanto tiempo, ¿cuáles fueron las herramientas que encontraste para acercarlos? Más allá de la conversación, que me parece lo más útil o más fuerte, pero hay resistencias en los dos sectores, por eso pregunto. Bueno, a ver, yo creo que hay, por un lado, desconfianza. Sí. Y eso genera resistencia. Porque cada uno parece que tiene un interés encontrado y muchas veces, como no está verbalizado como debe ser verbalizado, porque finalmente es justamente una transacción saludable, entender, en este caso, ¿no? Yo estoy viniendo acá y teniendo una transacción con ustedes. Ustedes tienen un objetivo, yo tengo un objetivo, digamos. Y mientras esté claro, todos ganamos. ¿Está bien? Entonces, el tema de construcción de confianza es fundamental. ¿Está bien? Pero para construir confianza tenés que reconocer que el otro existe. Y parece una obviedad y esto nos mete en muchos problemas. Entonces, digo, por un lado, nosotros al Estado como figura institucional la confundimos con la política. ¿Está bien? Sí. Y a la política no la empoderamos, no le damos un mandato. Y entonces ahí empieza a haber desencuentros muy serios. El actor privado, sobre todo en países con baja calidad institucional, Latinoamérica en general, yo podría generalizar que es parte de lo que nos ocurre, ha hecho que nosotros también nos desentendiéramos muchísimo de ese ser cívico que todos somos. ¿Está bien? Entonces somos aprendices de la vida cívica todavía, colectiva. ¿Está bien? Colectiva, porque ahí es donde se empantana mucho de todas nuestras relaciones, cuando en realidad reconoces que el mejor resultado es el resultado del bienestar general, ¿está bien? No el individual. Lo primero que tengo que hacer es invertir muchísimo en eso. No digo que siempre funciona, ¿está bien? Todavía hay que verificar si este es el camino largo o no largo, pero en el fondo, hoy el grado de crispación y de tensiones que existen en la sociedad en general entre todos los actores claves, a nosotros nos reconfirma que tenemos que probar un nuevo paradigma. Está bien, porque sin lugar a dudas, a la actividad que cada uno elige, hay una contracara que tiene que ver con el poder que hoy tiene el ciudadano como para poder ordenarnos y hacernos cambiar muchas veces de
de decisiones económicas del sector privado que hasta el momento parecía que eran bastante unilaterales. El mercado inmobiliario sigue siendo y va a seguir siendo seguramente uno de los mercados más dinámicos para invertir. De hecho, en Estados Unidos ya están hablando de una nueva burbuja, en Europa los valores no dejan de subir. El nuevo urbanismo, como lo concebís y como se está desarrollando en esta idea tan central, ¿no? Introduce valores sociales en una ecuación, digamos, donde tradicionalmente no están solo los valores monetarios. Eso es lo esencial, ¿no? Ahora, concretamente, y no es que tenga más que aprender quizás un sector que otro, pero ¿cómo les transmitís, ya que hablabas de Excels, a inversores el margen positivo que puede dejar, que deja ser pionero en otro tipo de urbanismo? ¿Cómo se transmite eso? Sí. A ver, acá no se puede generalizar y acá empezamos a tocar la agenda también que tiene que ver con ese capitalismo más perfecto que necesitamos tener y nosotros... Más consciente. Y nosotros llamamos el capital consciente. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo hago para que mi plata genere riqueza y no dinero? ¿Está bien? Entonces, ahí claramente uno lo puede ver, porque el impacto, y acá se está colando muchísimo en los negocios, el triple impacto como parte del ordenador, de cómo llevamos adelante un plan de negocio. Le tiene que dar tanta importancia al impacto social positivo, al impacto ambiental positivo, como al impacto económico. ¿Está bien? Si alguna de estas cosas que en el pasado las relegábamos, terminan afectando a esa planilla de Excel que yo siempre digo, a la tasa interna de retorno, porque si hay un tema de impacto ambiental negativo, posiblemente el negocio tenga costos que no estaban contemplados. ¿Está bien? Y lo mismo si no tiene sobre la sociedad un impacto positivo desde lo social, que desde lo social es, por empezar, pensar en el desarrollo local. Si mi capital puede generar externalidades múltiples, desde el momento que puedo dar trabajo, tener mano de obra, hasta todas las virtudes de lo que ocurre con el real estate, que en general es un tsunami que ocurre. Y si el tsunami lo podés llevar acomodando las velas, es tremendo, pero tenés que darte cuenta que no empieza ni termina en el negocio tal cual quizás lo tenías planeado, porque hoy, en todos los órdenes, si uno tuviera que definir, ¿a dónde está la gran dificultad que tenemos? En todos los órdenes, es en la incertidumbre. Porque, nosotros tenemos que salir del modo reactivo para ser proactivo. Y ahí voy a meter algo que a mí me da mucha curiosidad, yo vengo siguiendo a mucha gente que lo pregona, nada de lo que les voy a contar es cosecha propia, pero hay un pensador y filósofo, Bernardo Toro, que es colombiano, la ética del cuidado, el paradigma del cuidado, la verdad. Y entonces, yo creo que ahí es donde tenemos la posibilidad de concertar. ¿Por qué? Porque justamente el cuidado es el único paradigma que nosotros nos garantiza prevenir daños y reparar los daños pasados. Prevenir daños futuros y reparar los del pasado. ¿Qué pendiente tenés todavía en tu vida? ¿Qué sueño por cumplir? Uno, no tantos, uno. No, bueno, hoy quiero verificar si esto que con este grupo de gente empezamos a ver si es que había una forma más virtuosa de regenerar las ciudades, que las ciudades sean lugares productivos, bellos, inclusivos y todo lo demás, es una realidad. Así que por ahora sigo sosteniendo eso con el interrogante de no tener todas las respuestas para poder decirles que efectivamente el modelo verifica. Pero bueno, todos, y ustedes son un buen ejemplo de eso, al final no queremos llegar a un destino, sino disfrutar el viaje, ¿no? Bueno, y ahí sí, Flavio, si te parece, llegamos al final de esta edición de Herederos del Cambio.
Muchísimas gracias, Tino, por el tiempo que nos dedicaste. Me quedo con un montón de ideas, desde el gran desafío de articular, la idea de salir de modo reactivo, la idea de que quizás el camino puede ser más o menos largo, pero es el correcto. Bueno, y un montón de cosas más. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, a ver, Tino, de mi parte también, yo me quedé con una frase que uní con otra que me impactó mucho. Reconocer que el otro existe y que tenemos que empezar a pensar que la riqueza es más que generar dinero. Y creo que en esos puntos, si encontramos esas dos cosas, y vos con lo que están haciendo en Tigre, en Argentina, creo que es un muy buen ejemplo, así que gracias por estar en el Heredo del Carmen. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar también. Como siempre, por favor, no dejen de mandarnos correcciones, ideas, propuestas y también críticas para que nosotros podamos seguir armando este espacio que lo creamos para pensar todos juntos el hoy mirando el mañana. Muchas gracias y hasta la próxima edición.